Hola, muy buenas tardes. Quisiera poner el conocimiento de que el 5 de mayo, la señora Rosa de Lourdes Sampuero, abuela de mi nieta, de mi hija, es, pone una denuncia en donde acusa a Ivonne Díaz, a la madre de mi hija, de estar maltratando a mi hija, menoscabándola, pegándole y diciéndole que no sirve para nada y otras cosas más, pidiendo los cuidados proteccionales. Yo envié varios recursos, los cuales fueron inadmisibles, explicando también es em, que todos estos juicios venían de procesos anteriormente que habían solicitado que habían sido solicitados las nulidades respectivas y son nulos. Lo que pasa es que el Poder Judicial no lo ha actualizado, no lo ha reconocido. Chileno, el Poder Judicial chileno. Entonces también subió un recurso a la Corte Suprema y no está leído, pero no se puede leer. Entonces les pido que por favor cómo lo hago para leerlo, porque no está abierto, está resuelto, pero no está leído. Entonces, ¿cómo puedo acceder a ello? Entonces envié un recurso a la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde me indican, donde solicité, la audiencia fue el 11 de agosto. En la audiencia del 11 de agosto lo que se resuelve es lo siguiente: se resuelve la petición de la medida cautelar promovida por la parte requeriente solicitando el cuidado proteccional de la niña Pía Belén Guzmán Díaz. O sea, la abuela solicita el cuidado proteccional de mi hija. La madre de la niña de la causa, por el mérito del informe evacuado por el Hospital de Seguir González Cortés y no formado por el establecimiento Centro Educacional Escolar Santa Clara, y alzándose como único adulto responsable, por ahora, la abuela materna de la niña, en conformidad a lo dispuesto al artículo 71 de la Ley 19.968. Se confía provisoriamente el cuidado y protección de la niña Pía Belén Guzmán Díaz, cédula de identidad 2482352-6, a doña Rosa Lourdes Sampuero, cédula de identidad número 9379918-6, hasta la audiencia de juicio que se fijará a continuación. Digirió la audiencia don Carlos Hidalgo Herrera, juez titular del primer juzgado de familia San Miguel. Ya. Yo solicité la nulidad al juez y no la aceptó, diciendo que yo había sido notificado. Ese fue el argumento. Yo escribí un argumento de 60 páginas. Le expliqué, primero, que me habían excluido de la causa a causa de que la consejera técnica había argumentado que eso podía afectar la emocionalidad de la niña. Ese fue el argumento. Entonces, y no otorgaron medidas cautelares solicitadas por el colegio, debido a que yo llamé al colegio para preguntar cómo estaba mi hija, no habiendo medidas cautelares desde agosto, desde enero del 2025 hasta agosto, no había medidas cautelares. Yo, entre tanto, le solicitaba a la iglesia y a la madre y a la abuela y a la madre que me permitieran ver la pía y no lo hacían. Tampoco hubo una ingestión de ninguna parte de la iglesia de cumplir con reportarme sobre el estado de mi hija, a pesar de que no había medidas cautelares. Esto se refiere a Abraham Rivera y a todos los demás pastores de distintas sucursales de la iglesia. Ni siquiera informaron. Actualmente sigue la querella en el embajado, donde me imputan mentiras y lo que buscan es restituir la honra del pastor Rodrigo Silva, a quien yo denuncié en fiscalía. ¿Por qué? Por los delitos cometidos. Vino a mi casa repentinamente a ofrecerme que no viera a mi hija el año de diciembre de 2022 y después en febrero de 2022 le dice a mi hija que no tiene nada contra su padre, sino que solamente le sugiere no es hablar más con él hasta que no se trate. Ese delito está sancionado en el Código Penal por inducir al niño a dejar la casa de sus padres. ¿Ya? También está sancionado por hacer el uso de confianza y también por el no reportar al niño en el caso que sea solicitado y por obstaculizar el régimen citita rectoral, porque no había medida cautelar durante 7 meses y ustedes no me dieron información de mi hija durante esos 7 meses. Por lo tanto, también hay secuestro o al menos sustracción de menores. Toda persona responsable de aquel menor, sí. Entonces, quiero honrar a ese pastor. A un pastor que tiene una hija que no la ve porque su mamá no le permite. Entonces al que su mamá no le permite ver
y hace lo imposible por verla. Y el que le han puesto todos los obstáculos, incluso los jueces, sigue luchando, lo quieren condenar a 3 años. La iglesia presbiteriana y que 3 pastores, Jonathan Muñoz, Joel Romero y David Vilches, se presentaron como testigos. Mi hermano está de testigo de los golpes que me dieron ese día. Ellos dijeron mentiras y no lo han retirado. Entonces pongo conocimiento de eso. Pongo conocimiento también que en esa audiencia preparatoria presentaron en la audiencia que se encamina a quitarle los cuidados profesionales, se le quita los cuidados profesionales a la madre de mi niña, porque le estaba pegando. Cuestión que se comprueba lo que yo decía, que yo me dedicaba 100% a cuidar a mi hija porque la madre le pegaba y la maltrataba. No era invento mío. Decían que yo chamullaba. No era invento mío, no era exageración. Era debido a que la mamá la maltrataba. A su hija, yo tenía que cuidar a mi hija durante 8 años. Que prácticamente fue el que yo la criaba y iba todos los días a criarla allá o acá. Entonces, se comprueba una verdad. ¿Qué verdad era? Que yo decía, la madre decía que era mentira, que ella la maltrataba y que no era necesario que yo cuidara a mi hija para evitar ese maltrato. O sea, mi decisión de dejar todo por cuidar a mi hija era la correcta. Y era una decisión bastante radical. No era una decisión para sacar la vuelta. Ni justar como justificación simplemente el no trabajar remuneradamente, sino que era una decisión correcta, porque ahora a la madre le quitaron los cuidados proteccionales porque está menoscabando, golpeando a su hija. Entonces, yo evité durante 8 años eso. Lo fui evitando gradualmente. Primero intenté trabajar medio tiempo, después me dediqué 100% a mi hija. Entonces, mi decisión era la correcta. Y era una decisión difícil, porque implicaba dedicarme 100% a mi hija, sacrificada a ese día acá, día allá. Cuestión que comprueba, primero, que era una decisión difícil de renuncia y no de mentira. Entonces, ¿te digo algo? El informe del perito dice que el daño de la niña comienza el día del perito Fundación Pared, comienza el día de la niña que se echa la denuncia. Desde ahí la niña empieza a hacer el daño que sufre psicológicamente. Entonces, lo otro. Desde el 10 del día de 2022, o sea, hay un tema realmente relevante. Que la madre que me quita a mí los cuidados proteccionales, porque dice que yo tengo problemas con los vecinos y porque había golpeado en 2 oportunidades a mi hija y nunca más, y me dejaba ir a su casa a cuidarla, y vulnera a su hija y la quita al padre de la noche a la mañana, la deja sin papá y sin hablar con él por esa acusación puntual, donde la respuesta fue que el conflicto con los vecinos se debía a la responsabilidad de ellos, y no a la nuestra. Y incluso habían dejado a mi hija llorando. ¿Ya? Pero ellos no espiaban, incluso me hicieron daño en un morbillo, porque ahora están más tranquilos, pero eran malvados, eran malos, no nos dejaban dormir, incluso tapaban la entrada, venían con fierro, los pegaban por atrás, y así tuve que agarrar con fierro. Yo nunca hice eso, y todo lo que hice lo reporté a Carabineros, todo, lo reporté a Carabineros, todo, a la municipalidad, a la mediación. Pero ellos estaban atacando un hogar donde vivían una anciana y una niña. Era así. Entonces, primero, hay que tomar una muy buena decisión. O sea, la decisión que a mí me cuestionaban, incluso que yo fui, primero, creo que una persona con graves problemas psiquiatras no es capaz
o una persona egoísta no es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo dejo todo porque evalué que mi hija está en riesgo y lo que más vale en una vida, si mi hija está en riesgo y no está segura, yo tengo que sacrificarme para cuidarme todos los días a mi hija. Es una decisión correcta. Correcta. Implicaba negarse a sí mismo, por lo tanto era mi deber hacerlo. Y ustedes la menospreciaban como si yo no estuviera trabajando. Entonces, a mí me dijeron, primero, que yo golpeé a mi hija con una correa. Yo envié videos y comprobé que no era una correa, sino que después que era una parodia. Entonces, segundo, hay otro informe del Hospital Civil González Cortés de mayo del 22, donde mi hija tuvo 6 días, en donde prueban que mi hija es síndrome de simulación, ficticio. O sea, mi hijo estaba simulando el dolor que sentía en sus piernas, que se hicieron un examen 6 días, donde no sabía qué tenía. No descartaban leucemia o alguna cosa neurológica grave. Y ansiedad generalizada. Solamente después de esa salida, y no había otro índice de vulneración en medio de 22. Entonces, hasta el 2022 no tenía daño en mi hija. Después viene el daño en mi hija, que es desde la denuncia para adelante. Por lo tanto, los responsables del daño que sufre mi hija son todos los que impiden que ese papá la siga cuidando, porque cuando estuvo conmigo no tenía daño. Entonces, les digo, quedó comprobado desde octubre hasta marzo, de octubre del 2022 hasta marzo del 2023, mi hija no había medidas cautelares, sino que se había comprobado que la madre unilateralmente obstruía y nos separaba violentamente y dejaba a la niña sin padre y impedía su comunicación, incluso telefónicamente. Cada 3 minutos, 5 veces a la semana nos dejaba hablar un rato, nos quitaba el teléfono. Entonces, y se habían dado medidas de apremio, arresto y compensación de 25 días en febrero. Durante todo ese tiempo, el pastor nunca dio un informe y él se hizo responsable y dice y reconoce que mi hija es miembro de su iglesia. Y por lo tanto, si es miembro de mi hija de su iglesia, tiene que reportarle a su padre igualmente, porque es un derecho irrenunciable, de domingo a domingo, como está mi hija. Y facilitar la comunicación los días del régimen comunicacional. No lo hizo, lo negó. Yo fui a hablar con la tía, solicitárselo al pastor Rodrigo Silva, lo negó. Nunca más contestó el teléfono. Ni nadie de la iglesia. En marzo, cuando dieron las medidas cautelares, ahí. ¿Por qué dieron las medidas cautelares? Porque la iglesia recibió una denuncia en sus murales, no más vulneración, realizada por un fiel amigo, donde llevan 8 meses, donde el pastor se había emitido en mi casa desde octubre, desde el día de denuncia, y me había ofrecido no ver a mi hija. Mi hermano está de testigo, que ese mismo día la madre me pegó. Durante 8 meses no me dieron cuenta ni rindieron nada. A ver, 8 meses. Y en 8 meses reciben una pintura diciendo no más vulneración. Y denuncia a Rodrigo Silva como un error de mi hija. Porque más encima en febrero le había dicho que no se relacionara más conmigo, la maravilla en ese febrero y nunca más mi hija, yo sé nada más de ella. Ni hasta el día de hoy me permiten comunicación. Entonces, en la iglesia 1, me levantaron una acusación pública diciendo que yo había acusado falsamente a los tíos de pornografía, escuchar pornografía. Resulta que es pública. O sea, me denostaron y me hicieron fama de que yo estaba poco menos que loco. Y alguien que acusa falsamente, de falso testimonio, es grave. Era todo lo contrario. Mi hija me comentó que había escuchado ruedas pornográficas de la habitación de sus tíos en forma telefónica durante esos 2 minutos que me permitía hablar a veces, y yo busqué a sus tíos para corroborar la información. Le mandé como 20 mails durante como 4 meses para corroborar la información. Ellos no me respondieron. Entonces de ahí yo difundí esa denuncia en la iglesia. Pero lo busqué primero para corroborar esa información. Nunca, de hecho, yo les tengo mucho cariño a Jorge y a la Ruth. Han estado en mi casa y hasta el día de hoy les guardo cariño. Entonces para mí fue algo muy doloroso. Siempre recurrí a eso. Entonces, después querían hablar conmigo.
pero yo ya no hablaba con ellos porque ellos habían negado durante la información durante 4 meses. Entonces el pastor me levanta una acusación, se baja el púlpito, Jonathan Muñoz, y me levanta una acusación pública de que yo estoy dando falso testimonio contra los hermanos. Yo esa denuncia tuve que hacerla en Carabineros. Igualmente la hice. Lo hice porque yo no me encontraba en teléfono. Porque no podía. Nunca tuve la certeza, pero si mi hija me puso y ellos no me respondieron, mis cuñados no me respondieron para confirmar o descartar un malentendido, tenía que poner la denuncia en Carabineros. La hice. Con las dudas que tenía, frente a las dudas, pero las planteé. Entonces, a mí, en la iglesia 1, me hicieron una carta. Se bajaron del culto antes que la canción de niños, el pastor, y me dijo, ¿te quedas o te vas? Porque te vamos a tener esta denuncia en la congregación. También, después de 8 meses, incumpliendo esos, al recibir la notificación del pastor Rodrigo Silva, vulnera menor, en las puertas de su iglesia, después de 8 meses, que no me dan nada de mi iglesia, no había medida cautelar, había medida de arresto y premio de Río, ellos fueron y lo reportaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces, la Corte de Apelaciones de San Miguel dio medidas cautelares. En base a esa información, ese spray, que no fue realizado por mí, vean las cámaras, y me culparon a mí. Lo otro, en 14 minutos, la jueza Silvia Pizarro Barahona, lo otro, sin el abogado curador de mi hija, solamente en presencia de Felipe Gallardo, el abogado suplente de mi señora, de mi ex señora. El medio de prueba fue presentado un certificado desacreditado por Flavio Sea Bastarrica por el primer tribunal de familia de San Miguel, donde no había aceptado las medidas cautelares, donde se había comprobado porque habíamos presentado escritos haciendo cumplimiento al régimen de sitio irregular y la madre estaba con arresto, apremio y compensación de días y por lo tanto estaba vulnerando a su hija. Se estaba comprobando que la madre estaba vulnerando a su hija, arbitrariamente no la permitía ver ni vulnerarse con el padre. Y había sido desde el día que Rodrigo Silva fue pillada por el Consejo Rodrigo Silva, nunca más se comunicó conmigo. Ahí, con esos antecedentes, después de 2 meses, la jueza Silvia Pizarro Barahona emite y revoca a matrimonio de familia y emite una medida cautelar de 3 meses. Ojo, con prevaricación, porque no permite la defensa y ni siquiera escucha a la niña. La voz de la niña que había dicho que no quería ser separada del padre. Entonces, les cuento algo. Ese día de la medida cautelar, en las iglesias, me dicen que ahora lo que vale es lo que dice la justicia. Y el juez pastor David de Vilches me dice que me prohíbe que yo me junte con mi hija, porque hay condena, dice la Biblia, que hay de aquel que hace mal a alguien, porque mejor sería tomarse la gorra en un cuello y dice que el pastor que me hizo escondido. Yo le expliqué, pastor David Vilches. Pastor David Vilches, el pastor de la abuela Rosa, de la quinta iglesia. A ese pastor yo le había dicho, pastor, antes de entrar al curso de catecúmenos, por lo tanto yo intenté ser miembro con mi hija, ustedes no me lo permitieron. Así que si a mí me acusan que yo no soy miembro de la iglesia, ha sido porque Iglesia 1 no me lo permitió, de hecho está en acta, yo solicitaba incluso el bautismo de mi hija, está en acta por el Jabón Molina, lo cité hace varios años atrás, y después hice el curso de catecúmenos en la quinta iglesia, y no me quisieron tomar la prueba del examen los presbíteros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque me mandaron a un psiquiatra, y yo fui al psiquiatra que me mandaron, y ya me había conocido ese psiquiatra, y era el mismo psiquiatra que me atendió, y que entonces, y a pesar de eso, no me discriminaron. ¿Ya? Yo había puesto en aviso al pastor David Vilches que siempre la madre me demandaba, y le había sugerido que si pasaba el curso, que no me hicieran miembro, para no exponer a la iglesia, pero sí me incluyeran en todas las actividades, como medida de resguardar a la iglesia ante alguna demanda que me hicieran a mí. O sea, yo le demostré, antes de empezar el curso de catecúmeno, le propuse que dado que siempre me demandaba para proteger a la iglesia, mejor me hiciera miembro si yo cumplía con los requisitos, si yo cumplía pasar la prueba, pero no formalmente, como una forma de no exponer a la iglesia a cualquier riesgo que se viene, porque otra demanda puede llegar en contra mía, que siempre me había expuesto. Entonces habla de que siempre yo buscar los intereses de la iglesia, jamás desprestigiarla. Le conté la dinámica que vivía. Entonces el pastor dijo, en la medida cautelar, te prohíbo que te juntes con tu niña. Ese fue el consejo. Y yo le dije, pastor, esto fue lo que pasó.
fue el pastor David, el Rodrigo Silva, que no usted conoce. Hicieron, me pegaron. El Lebón estaba sancionada por incumplimiento y de días arbitrariamente, y recién en marzo sale medida cautelar, después de 8 meses. Y yo a usted le había pedido incluso ayuda, porque León me decía que me pasaba la niña en febrero, si es que alguien de la iglesia usaba como intermediario para que me la pasara. Bueno, entonces yo le dije, mi madre, no, tu madre no. Entonces yo pedía en la iglesia. Nadie me respondió el correo, a pesar de mi insistencia. Entonces, usted me da un consejo, señor David Vilches, de no voy a más a mis hijas, dada la medida cautelar que fue, yo lo expliqué, fue otorgada en forma ilegal. Y con prevaricación. Y que lo he pedido solicitado varias veces y por judicial no quería reconocerlo. Entonces ahora se van a corte penal. Entonces, ¿qué le digo al señor David Vilches? Le digo algo. La señora Rosa Ampuero ahora se adjudica entonces usted dio un consejo bastante vulnerador, porque incluso me cuestionaba que yo por qué no trabajaba normalmente y veía a mi hija los fines de semana. Yo le dije que no podía, porque mi hija estaba vulnerada y si no, la madre la menoscababa y la maltrataba. Entonces, yo estaba diciendo la verdad, porque en este dictamen del 11 de agosto se comprueba lo que hizo la madre y le guían los cuidados profesionales. Entonces, no era lo que yo estaba exagerando. Su consejo fue horrible, porque más encima yo le expliqué lo ilegal de la medida cautelar y le iban arbitrariamente junto al Silva. Impedían desde octubre comunicarme con mi hija. Y ustedes como iglesia no me reportaban nada de mi hija a pesar de que yo solicitaba y ustedes estaban obligados, porque mi hija está reconocida como miembro de su iglesia. Entonces, ahora la miembro de su iglesia, señor de Vilches, pastor de ahí, tiene el cuidado proteccional de mi hija. Y esa señora me acusó a mí de abuso sexual hacia mi hija. Me acusó a mí de estar mal psiquiátricamente, para ser una grave enfermedad psiquiátrica frente al Colegio Santa Clara, sin ningún certificado médico, porque yo no tengo ninguna. De hecho, preguntan a la psiquiatra que me examinó. Yo tengo hiperactividad. Y a mí nunca eso me ha inhabilitado. Eso es discriminar. Todo lo contrario. Tiene algunas dificultades, pero otras beneficios. Entonces, pregúntale. Entonces, esa señora está considerada como maltratadora porque maltrató a sus hijas durante toda la infancia. Incluso dejó en hogares de menores. Incluso tuvo un intento de homicidio contra su propia hija, poniendo un cuchillo en el cuello. Esa señora permite que su hijo, Benjamín Navarro, se masturbe viendo pornografía en el baño. Y mi hija está en conocimiento de eso y mi hija me lo ha dicho. Y ella lo toma como chiste y debería tratar este tema con su hijo en privado. Que no esté en conocimiento de mi hija de eso, porque mi hija me lo ha comentado. Entonces yo no quiero desprestigiar al Benja, porque le tengo cariño. Entiendo que es un tema que le pediría. Entonces, pastor David Vilches, yo no sé con qué integridad. O sea, primero, lo otro. Esta señora denuncia siempre falsamente a su ex marido, Carlos Díaz, incluso de violación. Y es conocida como mentirosa en los tribunales de familia. Esto sale en informe de servicio médico legal. Tengo por ahí. Entonces, esa señora Rosa Ampuero me fue a difamar al colegio. Y del colegio, simplemente porque yo llamé, le piden a la Rosa Ampuero que se consiga una medida cautelar. Entonces ella ha difamado al colegio, me ha hecho falso testimonio de parecer una enfermedad psiquiátrica. Y esa es la fama que tengo yo en el Colegio Santa Clara. Y en base a eso, porque yo llamé, pidieron una medida cautelar. Porque aquí toda la audiencia, toda la comunidad sabe de los graves problemas que padece el papá de Pía. Entonces, ya me han denostado y la señora Rosa Pueblo lo ha hecho junto igual. Eso de presentar falsos testimonios sin ningún certificado que la vale, todo lo contrario. No tengo ninguno. Ninguno. Que diga eso. Ningún certificado acreditado. Porque la Fundación PARE es desacreditado. El Estado desacreditó. De hecho, eso tampoco decía eso. Entonces, desde mi llamado, hicieron y alarmaron
y se pidiera una rápida medida cautelar porque yo podía ser un peligro para el establecimiento en el caso que yo fuera para allá. Yo nunca he ido al establecimiento y nunca he hecho un escándalo al establecimiento. Nunca he cumplido la medida cautelar. Le voy a decir solamente una vez. Cuando yo estaba, me acerqué a la esquina entre Freire y Gran Avenida y estaba un carabinero. Le dijo, ¿puedo poner un globo en esta esquina y no acercarme al colegio porque estoy con medida cautelar? Me dijo, sí, sí puede, pero si quiere pongan un poco más allá porque ya están todos los niños fuera y no hay nadie. Con permiso de carabineros, yo puse unos globos fuera del colegio. En ese momento llega Libón a reventar los globos y yo andaba con un teclado, estaba practicando teclado y me logra tirar en la cabeza. Yo solamente lo agarro de acá y evito que me llegue el teclado en la cabeza. Yo no reporto esta situación a carabineros porque no son muchas. Libón me había amenazado en diciembre también que me iba a enviar 2 hombres a pegar. Le cuento, yo salí corriendo. Entonces no he hecho nunca incumplir una medida clara y eso que está ahí, ese evento que está ahí, no fue frente al colegio, fue en la esquina. Entonces yo nunca he ido a amenazar al colegio, ni he ido a hacer un escándalo que pudiera alertarlo de alguna conducta así. Entonces es un temor infundado del colegio, es un invento de ellos. Es como Faraón, cuando dice, oye, estos mientras más lo oprimimos, más se fortalecen. Entonces sí, pongámosle más cargas. ¿No será que vengará un enemigo y se puedan unir a ellos? Es estilo así. Esa naturaleza es la mentira. Entonces, en base a eso, la abuela Rosa Ampuero va al Hospital Salvador, al Hospital Ezequiel González Cortés, y se pide un informe a la unidad de seguridad infantil donde un trabajador social emite firma él solamente, en nombre del equipo clínico, dice que mi hija, que yo sufre una violación de amplia data y que yo soy una figura de agresora sexual de mi hija. Y no va más detalle. Y sugiere medidas cautelares sin WhatsApp, sin videollamadas por 3 meses. ¿Le digo algo? Hace esa acusación. Dice claramente que la abuela, que la niña mía ha visto rayados con spray en algunas partes, entonces le da vergüenza. ¿Le digo algo? Si a mí y le incita y le incluye y le mete miedo a mi hija sobre mí, que yo estoy loco, que le puedo hacer daño. Entonces, ¿le digo algo? Dice lo que se le Biblia sobre la ley sobre el testimonio del señor David Vilches, para que usted discipline si usted estima que eso no es grave, le va a decir sí. Porque ella me está acusando a mí de abusador sexual sin tener antecedentes, porque simplemente la Fundación Mi Casa emite un certificado en noviembre de 2023 donde al final de la consulta dicen que a la niña le muestran una mancha cutánea en la mano que indica que se le ha hecho un peñiscón del papá. Eso es ilógico e irracional, porque un peñiscón no dura 1 año y 4 meses, que era el tiempo que ya me habían separado mi niña. Y de esa hipótesis empiezan a decir que también le tocó los pechos. Yo bañaba a mi hija, criaba a mi hija, entonces sí, le habré tocado un pecho, también le habré tocado un codo, la mano y todo el cuerpo. No sé qué significa para ellos haberle tocado el pecho. No sé qué connotación le dan. Si la estaba erotizando, yo creo que es un problema morboso de los evaluadores de esa fundación, donde el presidente Enrique Correa, quien defiende a pedófilos en Chile, a puros pedófilos, quien cobra 150 millones para asesoría de Teletón sin licitar los servicios, quien cobra y asesora para subir o bajar impuestos a los alcoholes o los cigarros en beneficio de las empresas, quien hace lobby con varios políticos por asesorías y quien tiene conflicto de intereses y quien incumple la ley 21.140, ley 21.140 que indica que los proveedores de servicios de Ser Mejor Niñez solo pueden proveer un programa y él provee varios programas. Entonces, él tiene conflicto de intereses porque defiende los intereses de los pedófilos, los católicos, y como presidente de la Fundación Mi Casa, defender intereses de los niños vulnerados. Entonces, claramente hay conflicto de intereses en su cargo. Por lo tanto, yo estoy denunciando esto a la Contraloría y pidiendo su destitución. Enrique Correa.
quien después de ser expulsado por de Frey por su vida sexual, es nunca más trabaja como político activa, sino que es bajo cuerdas, ampliamente conocido como lobista. Cobra 200 millones de asesoría al Ministerio de Salud por un informe chantas y emite ese informe, donde después dice que yo, aparte de eso, le toco la vagina a mi hija y que yo guardo un secreto con mi hija que es necesario develar. Primero, yo nunca tenía registros secretos con mi hija. Sobre todo le decía a mi hija, si alguna vez yo te hago algo así, como esto, como que te vulnere, toque tu vagina, te haga un daño sexual, denúnciame a mí, con eso me estás honrando. Tú no me honras. Sí, por ejemplo. Entonces le cuento algo. Yo denuncié el tiro en ese momento en fiscalía. Eso, el año 2024. Sí. Porque es de abierta mala fe. Primero, de un piñiscón, cuando ya termina la sesión, dicen que es culpa mía, después de un año y 4 meses. Y un piñiscón no dura un año y 4 meses. Entonces, ellos estaban de mala fe tratando de encontrar algo hasta el final de la sesión. Que había tocado los pechos. Y que cuando la bañaba, a lo mejor le pasé a tocar el pecho, pero nunca con el sentido de erotizarla. Lo otro dice que yo le había tocado la vagina. Si le toqué la vagina a mi hija, yo siempre tuve mucho cuidado cuando bañaba a mi hija. Primero se bañaba en tina y después la bañaba. Entonces, si se había tocado la vagina, fue cuando le ponía a lo mejor el hipogloss, la pasta láser, cuando tenía el punto cocido. Pero no con un sentido de erotizar a mi hija. Yo solo no sé fiscal. Entonces está probada la mala fe. Primero, porque también dicen que es necesario revelar los secretos de la niña con el papá. Entonces, ¿a qué secreto se refiere? Porque esa hipótesis de que yo tengo secretos con mi hija, ¿a qué secreto se refiere las cuando en mi casa? Y lo otro, que su examinación se debe a que comienza con sospechar debido a una mancha cutánea, debido a un piñiscazo, que es imposible que un piñiscazo dure un año y 4 meses. Por lo tanto, es, eso demuestra la mala fe. Sí. Nunca y ya lleva un año y 4 meses separado, durante los 2 años y medio anteriores de los peritos, nunca se había dicho que yo había tocado con un sentido sexual a mi hija. Sexual, no sé lo que llaman, porque entender el vocabulario. Lo otro es, yo por ejemplo, cuando bañaba a mi hija, aquí en el comedor abríamos la ventana, nos espiaban, ustedes saben. Y el pastor Niño negó varias veces que me espiaban. Entonces incluso en calzoncillos bailábamos antes de entrar a la ducha. Y abríamos las ventanas y después yo le hacía masajes a mi hija en la espalda y le secaba el pelo con las manos, no con la mamá que se lo machacaba para que se le secara con el secador de pelo. Porque la mamá trata como bruta a su hija. Pero ella se trata bien. Entonces, yo incluso le hacía masajes a mi hija y se quedaba dormida y con la ventana abierta. Entonces, le digo algo, para usted, ¿eso no lo incluyen también como algo sexual? Hacerle masaje a la hija y que se quede dormido en la espalda con calzoncito así. Sí. ¿Sabe por qué? Porque para que la niña sepa lo que es un masaje tocado por alguien que la cuida con santidad y pureza. Sí. Entonces denuncienme de eso también, pues. Porque si tocar el cuerpo a la hija y hacerle un masaje lo consideran vulnerarla y erotizarla, te digo algo, mi hija se quedaba relajada y durmiendo. Y yo le hacía masaje en el pelo y se le quedaba brillante. Entonces no sean cochinos. Entonces también el abogado curador al ítem, por ignorancia, contra la ley, porque no se puede interpretar en contra de los derechos del niño atente, lo dice la Comisión Americana de Derechos del Niño, él interpretaba que los calzones colgando con mancha roja vulneraban la intimidad sexual de la niña. Falso, señor. Usted por ignorancia no sabía que yo estaba haciendo una ilustración, una protesta frente a los tribunales de las justicias que ustedes estaban haciendo, justicias como otra inmundicia. Entonces, en esas dos ocasiones se habla de sexo. Entonces, y de ahí, el Hospital Salvador, ahora en agosto, solicitado por la abuela Rosa Ampuero,
me indica que yo soy el transgresor sexual de mi hija en base simplemente a estos dos antecedentes que nacieron en base a esas dos cosas. Le digo algo. Y la jueza Rosa Pueblos dice que yo abuso sexualmente de mi hija. Entonces, mira cómo han subido de tono las cosas. Le digo algo. A Felipe de Ríos lo acusaron, hizo una acusación. Y otro día estaba en una iglesia. Y estaba en un funeral, porque suelo ir a los funerales como, ¿sí? Como aconseja la Biblia. Entonces me encontré con un abogado, un papá, un apoderado del Colegio San Ignacio del Bosque. Y estuvimos hablando un rato. Él pertenece a un grupo que le da asistencia a las personas en condición de calle que se llama La Cuchara. Muy simpático él, estuvimos hablando. Y me dijo que siempre había la duda, pues. No creía que el Felipe de Río, pero siempre podía quedar un poco de duda. Entonces le digo algo. Yo me voy a encargar de que no pueda quedar ninguna duda. No solamente que me den mi inocencia, sino que no quede ninguna duda. Porque todas las acusaciones son falsas, están desacreditadas y más encima van aumentando. También en el santuario Chantat, donde me conocían, dos apoderados de ahí me acusaron a mí de estar sacando fotos a los niños. Eso implica sugerir que yo era tenía tendencias pedófilas. Yo nunca saqué fotos. Y de ahí me expulsaron. Un apoderado, un rubio de ojos azules, que yo conocía, lo encontraba por gracia de Dios. Malamente, me fui de noche porque ese incluso me permitía jugar con los niños de María Ayuda y contaba con su confianza y eran muy amorosos hasta ese momento. Porque me cobijaron, porque me iba para allá a trabajar y estudiar mientras esperaba el juicio. Y ahí di vuelta al juicio en febrero, donde ustedes no me prestaron ayuda para coordinar la entrega de mi hija. Entonces, ahí me permitían, mientras ustedes me impedían ver a mi hija y dar datos de mi hija, ahí me permitían jugar con los niños. Cuestión que fue una bendición hermosa y siempre estar agradecido. Siempre. Por la confianza en que alguien que yo les conté que estaba mandado y se regaron porque habían cámaras y verdad confiaron. Entonces me sentía muy agradecido porque realmente me consolaba mi alma y me daba dignidad como persona. Siendo que yo, la misma iglesia, que me conocía desde hace 12 años, me indignificaba y vulneraba a mi hija y me violaba. Entonces, de verdad, y me permitía jugar con ellos. Un día en que yo estaba casi llorando por las injusticias que estaban cometiendo en el perjudicial, llegaron esos niños y me abrazaron. Le digo algo, eran ángeles de Dios que Él me enviaba para consolarme de las injusticias que me estaban acusando. Así que muchas gracias.